Vamos a seguir con el tema que hemos tocado allá. Retomamos el tema, lenguaje algebraico. Lenguaje algebraico. El objetivo, definir términos usados en álgebra. Ya hemos definido algunos términos. Ahora los vamos a colocar en contextualización. ¿Qué quiere decir? Vamos a agarrar algunos ejemplos y los vamos a retomar. Observamos la pizarra, hay varios ejemplos. Vamos a ir retomando algunos ejemplos. Ya definido que aumentar es sumar, disminuir, es restar, un número es una variable, el doble es multiplicar por 2, la mitad es dividir entre 2 y el triple es multiplicar por 3. Entonces, retomando eso, vamos a decir un número disminuido en 3 unidades. ¿Qué quiere decir? Eso está en dos momentos. Eso tiene 3 momentos. Un número, miren, un número disminuido, esta otra parte, en 3. ¿Qué quiere decir? Que tiene sus momentos. Entonces, un número cualquiera, X. Decimos, un número, una variable. Un número, una variable. Yo voy a usar la variable X. Disminuido, dijimos que era una resta. Menos es una resta. En 3 unidades, ¿qué quiere decir? Número 3. Entonces, se lo coloqué en una oración. En un lenguaje algebraico, lo estamos pasando al lenguaje que nosotros lo necesitamos. Estamos en una oración, como lo escribimos, ahora lo estamos colocando en el lenguaje algebraico. Entonces dijimos, un número X disminuido es una resta en 3 unidades, 3. Ahora tenemos el siguiente término. Dice 30 unidades disminuida en el triple de un número. ¿Qué quiere decir? 30 unidades. Este es un momento. Disminuido es otro. Disminuidas es otro momento. En el triple de un número. Entonces, tenemos 30 unidades. 30, el número 30. Disminuido, estamos hablando de una resta. En el triple de un número. ¿Qué quiere decir? El triple es 3 por un número. Un número es una variable. Lo acabamos de conceptualizar. Por X. El triple es 3 de un número cualquiera. Dijimos que un número es una variable. Entonces, de un número es 3. Sus 3 momentos. 30 menos 3X. Tenemos el siguiente ejemplo. El triple de un número ha aumentado. Este es un momento, miren. El triple de un número ha aumentado en 3 unidades. Entonces, tenemos el triple de un número. Sería 3X. El triple es 3. El número es X. Aumentado, ¿qué quiere decir? Que es más 7 unidades. Más 7. Entonces sería 3X más 7. Ahora tenemos el siguiente. Dice, el doble de un número ha aumentado 5 unidades. El doble de un número ha aumentado en 3 unidades. He estado utilizando mucho la variable X. Podemos utilizar otra variable. Si quieren, utilizamos otra variable. Entonces tenemos el doble de un número. Sería 2K. El doble de un número. El número es K y el doble es el 2. Aumentado sería más. Cuando hablamos de aumentado, ¿qué quiere decir más? 5 unidades sería el número 5. Pueden usar cualquier variable. Ahora tenemos el triple de un número ha aumentado 8 decenas. Nos tomamos un tiempo en el número 5. El triple de un número ha aumentado en 8 decenas. Entonces, póngale mucha atención a ese, el triple. El triple de un número, yo voy a usar cualquier letra del abecedario. Voy a decir el triple. 3 por el punto, quiere decir por
Z, el número es Z. El triple es 3. Aumentado, voy a decir más. Cuando hablamos de aumentado, estamos sumando. En 8 decenas. Si recordamos un poco, en 8 decenas, voy a tratar de hacerlo en otra parte. Hablamos de decenas. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de 80. ¿Por qué estamos hablando de 80? A esto le llamamos unidades y a esto le llamamos decenas. Entonces, por eso dice 8 decenas. La unidad es 0 y la decena es 8. Entonces sería 3z más 80. Pónganle mucho ojo a el número 5. Tenemos el número 6. El sucesor de un número. El sucesor de un número natural. ¿Qué quiere decir? El sucesor. El sucesor. Podríamos, el sucesor de un número natural. Entonces, cuando hablamos el sucesor de un número natural sería, estamos hablando de, abrimos un paréntesis, de x más 1. El sucesor, el que sigue de un número natural, x es el número. El sucesor de un número natural, el número le puedo dar 5, el sucesor sería 5 más 1, sería 6. Si yo le puedo dar 2 a cualquier número, el valor de x va a tomar 2. Digo 2 más 1, 3. Entonces, la x va a tomar un número y siempre nos va a dar el sucesor, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Cualquier número que nos tomemos, vamos a empezar, le damos 0 más 1, nos va a dar 1. Le damos 1 más 1 sería 2. Le damos 2, el valor de x es 2. Más 1 sería 3. Le damos 4. El valor de x sería 4. Más 1 sería 5. Entonces siempre va a ser el sucesor, el siguiente, el siguiente. Se va a estar repitiendo. Tenemos el número 7. El número 7. Dice el número 7. El antecesor de un número natural. Si el sucesor estamos utilizando el más, el antecesor vamos a utilizar el menos. Sería x es el número menos 1. El antecesor, ¿qué quiere decir? El que está antes. Lo mismo podemos hacer. Si le damos 1, le damos el valor de 0. 0 menos 1 nos va a dar menos 1. Le damos el valor de 1. 1 menos 1 va a ser 0. Le damos el valor de 2. 2 menos 1 va a ser 1. Le damos el valor de 3. 3 menos 1 va a ser 2. Entonces siempre va a ser el antecesor. Cuando hablamos de antecesor quiere decir que estamos usando menos. El número 8. Un número disminuido en el doble de otro número. Un número disminuido en el doble de otro número. Entonces tenemos un número disminuido en el doble de otro número. Bueno, vamos a hacer un número. Vamos a utilizar otra letra. Vamos a usar W. W. Disminuido. Estamos hablando de una resta. En el doble de otro número. Entonces, ¿qué quiere decir? El doble quiere decir que es 2 de otro número. Entonces vamos a usar otra variable. Vamos a usar la variable. Ese punto que significa multiplicación. Vamos a usar la variable y. Observen. Un número. Yo le digo que y. Disminuido. Menos. En el doble. El doble quiere decir 2. De otro número. Entonces el otro número que me da nuevo le voy a llamar y. Y recuerden, cuando yo digo un número, estoy diciendo una variable, una letra. Tenemos siguiente.
4A. Tenemos 4A. Se lee 4A o 4 por A. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos viene a decir que es el cuádruple. El cuádruple, que es 4, de un número. El cuádruple de un número. ¿Qué quiere decir? El cuádruple es 4. De un número, cuando hablamos de un número, hablamos de una variable. ¿Qué quiere decir A? Cuando decimos de un número, estamos refiriéndonos a A. Y el cuádruple es 4. Tenemos el siguiente. Estamos hablando 2K menos 1. 2K menos 1. 2K menos 1 se lee. Sería el doble de un número. Se lee. 2 lo llamamos como el doble. Cuando decimos el doble, estamos hablando de 2. Cuando hablamos de una variable, hablamos de un número. Entonces decimos el doble de un número. Cuando hablamos de menos, ¿qué quiere decir? Disminuido. Cuando hablamos de menos, estamos hablando de resta o disminuido en una unidad. Entonces, les he dado la oración y hemos aplicado la conceptualización de cada término, de los 6 términos que hemos observado. Hemos aplicado la conceptualización en todos y cada uno hemos pasado de un lenguaje, de una oración normal, a un lenguaje algebraico.